Bueno, vamos a continuar con la clase número 2, o la charla, o no sé cómo le quieran llamar. Quiero agradecerles a las personas que me escribieron, que escucharon atentamente, que les gustó, que van a continuar con la marcha. Quiero también, voy a ver si ahora cuando subo esto puedo poner mi correo electrónico, por si tienen alguna consulta que quisieran, o algo que quisieran aclarar, me pueden escribir ahí. Quiero hacerles la sugerencia de que por lo menos en las primeras charlas esto sea escuchado no cocinando un pollo al horno, como dije, sino en la silla, con la mesa, papel y virome. Porque como estamos todavía tratando de ingresar en la palabra filosofía, y la palabra filosofía es griega, y estamos trabajando también todos los elementos que orbitan alrededor de esta palabra, elementos y términos que también son griegos, vamos a estar barajando muchas palabras así y haciendo muchas traducciones, si se quiere. Siempre y cuando tratemos de entender que no es una mera traducción etimológica, sino que estamos intentando trasladarnos nosotros, quizás con la imaginación, no sé, en la medida de nuestras posibilidades, hacia aquel tiempo. Tratar de ver con los ojos de aquel griego, en esa patria tan particular. Por eso también el esfuerzo que requiere traducir algo así. También les quiero anticipar un poco el contenido del recorrido que estamos por emprender. Porque todavía en esta grabación y en la próxima vamos a ir entrando en calor antes de encarar el contacto directo con los pensadores. Por eso pido paciencia también. En la grabación que viene vamos a contextualizar esto un poco de manera historiográfica y política en Grecia. Y en la subsiguiente sí vamos a arrancar ya con los presocráticos. Después vamos a ir con Platón, Sócrates, después Aristóteles, después las tempranamente modernas escuelas del estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo. Después vamos a también contextualizar un poquito el ingreso de la Edad Media, la llegada del cristianismo, los primeros padres de la Iglesia, San Agustín, fundamental, el neoplatonismo, algunos comentarios sobre la teurgia, el hermetismo, Santo Tomás, la escolástica medieval, y después ingresamos en la modernidad con René Descartes y todos los pensadores modernos, para terminar con Nietzsche, Heidegger y lo voy a meter a Carl Gustav Jung, aunque no sea filósofo. Pero bueno, lo voy a meter. Ya veremos por qué. Pero bueno, continuemos. Habíamos dicho la otra vez que filosofía era amistad por el saber, o amistad con el saber, o la sabiduría. Quiero citar a Martin Heidegger acá, en unos cursos, unas lecciones que él dio sobre Heráclito, donde habla de la amistad, y me parece que lo describe muy bien. La amistad, abro la cita, ¿no? La amistad, filia, es así el favor que otorga a lo otro la esencia que él tiene, lo otro. De tal modo que por medio de dicho otorgar, la esencia otorgada puede despuntar hacia su propia libertad. En la amistad, la esencia otorgada recíprocamente se libera a sí misma. Lo que caracteriza a la amistad no es la complacencia, ni tampoco el alistarse en casos de necesidad y peligro, sino
el ser ahí para lo otro, que no requiere ningún dispositivo o prueba, que actúa precisamente cuando renuncia a ejercer influencias. Bueno, cierro la cita. Habíamos dicho que esta amistad, que me parece que describe muy bien Heidegger, habíamos dicho que esta amistad se daba en el marco de un diálogo íntimo con el saber, y que este diálogo se abre en el ámbito de la contemplación teórica y desinteresada, es decir, sin sentido utilitario y sin la intromisión de un deseo, producto de una falta. Que la contemplación es teoría, en griego theoría, porque es una contemplación que mira, que se coloca en la región de la visión peregrinante en tierras extrañas, pero en cuyo andar sale al encuentro lo que ya siempre se ha tenido visto, el eidó, dijimos, la idea, el aspecto del ser, si quieren. Si aquello con lo que nos encontramos en el caminar, en el peregrinar, es la idea, el eidó, el haber visto, nos vemos ahí ante el reencuentro con algo ya sabido desde tiempos antiquísimos. Por eso cuando uno se encuentra ante la ocurrencia de una idea que lo fascina, suele tenerse el presentimiento de reencontrarse con algo que ya estaba ahí, oculto, olvidado. Algo es recordado, como si moraran en el alma las imágenes primigenias o arquetípicas necesariamente olvidadas. Bueno, unos se estarán dando cuenta, ¿no? Nos fuimos, nos apresuramos y saltamos muchos pasos porque, como habrán visto, estamos rozando el pensamiento de Platón. Pero todavía falta mucho para llegar hasta ahí, así que retomemos donde dejamos. Aquello a través de lo cual asistimos al encuentro amistoso con el espectáculo del saber es la inteligencia. Acá habíamos dejado la vez pasada. De nuevo, no quiero ser tan molesto recurriendo a lo etimológico, como si esto fuera una mera herramienta discursiva o didáctica. Para quienes vean en el lenguaje la aparición de un milagro, si se quiere, esto tiene todo el sentido y es de rigor. La lengua griega es, de alguna manera, originaria, no es derivada por traducciones ni traslaciones del lenguaje de otras tierras. Allí nace, al menos para ese pueblo, la palabra espontánea, como surgida directamente desde aquello que nombra, como si lo que nombra una palabra griega, es eso mismo que llega a la palabra, a su palabra. En cambio, las palabras nuestras, del castellano, del español, son todas derivadas, y por ende hay ya un alejamiento, una distancia entre nuestras palabras y aquello que intentan nombrar. Bueno, entonces nos quedamos con inteligencia. Habíamos dicho inteligencia interlegein. Inter indica el entre, pero no es un entre como un mero intermedio ni como un lazo exterior, sino entre en el sentido de al interior, nexo íntimo, un lazo irreductible, no algo ahí externo que une dos o más cosas, un lazo irreductible. La segunda parte de la palabra, de inteligencia, viene de la palabra griega legein. Legein es un verbo, es el infinitivo de la palabra logos, quizás ya más conocida, ¿no? Logos. Bueno, la palabra logos tiene múltiples acepciones y las más comunes suelen ser palabra, discurso, refrán, pensamiento, razón. De este modo,
La inteligencia, digamos, de este modo me refiero, si tomamos estas acepciones que acabo de nombrar, la inteligencia, aquello a través de lo cual asiste el hombre al diálogo con el saber, sería la interiorización del nexo que une todo lo por saberse a través del pensamiento o de la razón. Pero mantengamos la actitud que dijimos que queremos mantener. Intentemos respetar el origen de esta palabra en su propio tiempo, no como devino después en la modernidad. El verbo lego, que es el mismo verbo que legein, nada más que ahora está en indicativo. Es decir, en la primera persona del singular del presente del indicativo, para hablar con propiedad. Bueno, lego, legein, significa reunir, recoger, juntar, recolectar, nombrar, ordenar. Este verbo, este legein, este recolectar, ¿a quién compete? ¿Quién ejerce este verbo? El logos. No es el hombre quien recolecta a través de la palabra, si se quiere. Es el logos mismo, la recolección, la juntura, lo que reúne la totalidad de aquello ahí disperso en su unidad intrínseca. Esta reunión, sin embargo, que hace el logos, no disuelve la diversidad, sino que esta unidad brinda a cada ente, a cada cosa y ente no son lo mismo, pero no importa, brinda a cada ente su lugar en el todo a través del nombramiento. Si queremos avanzar un poquito más para meter otras palabras. En este sentido, palabra es cosa muy diferente de la palabra nuestra, del hablar, del mero decir, del opinar. Palabra así entendida, logos, es el colectarse, el recolectarse del ente múltiple en lo uno y en su ser uno de cada ente. Inteligir, entonces, es captar interiormente el lazo interior, la ligadura, el legein. El logos de la inteligencia es el reunir, es ya lo que reúne. La palabra logos, y en definitiva inteligencia, no tendría por qué implicar entonces, de manera directa e inmediata, la razón, si entendemos así razón como racionalización técnica o cálculo, ni la astucia, ni tampoco el saber orientarse para sacar mayores provechos de la índole que fueran. Por eso logos, en todo caso, me gusta más decir que es una palabra intraducible, como el Tao. Algo así como una razón universal, un ordenamiento divino. Cosmos, también palabra griega por excelencia. Tengamos presente esto, digo esto, es decir, ambas acepciones de la palabra logos y del legein, porque cuando lleguemos a la filosofía moderna vamos a ver consecuencias de esto. Entonces, vayamos reuniendo a medida que avanzamos. Filosofía es la amistad con el saber, es el dialogar con la sabiduría, peregrinando en tierras extrañas, para que, en virtud de esta extrañeza, asista frente a nosotros el espectáculo, la idea, visibilizando su aspecto y sosteniendo este aparecer en aquello que lo mantiene y lo sostiene ahí como uno, envolviéndolo en la unidad del lazo interiorísimo de toda diversidad, el logos, la palabra. Y entonces brota y se nombra, se dice. Pero espero que se hayan dado cuenta que ahora nos está faltando algo todavía.
la otra parte de la palabra filosofía, la sofía. La palabra sofía también tiene múltiples acepciones. Hay acepciones que la emparentan mucho con la palabra tecné, de donde nos resuena la palabra técnica. Y en este sentido, sofía, sofos, indica el saber orientarse, reconocer la directriz, saber el camino. Pero a diferencia de tecné, sofía tiene una palabra que resuena en su raíz, que es safés. Safés significa iluminado, manifiesto, claro. También acordémonos de esto, sobre todo de lo claro, cuando lleguemos al comienzo del pensamiento moderno con René Descartes. Bueno, entonces, tosofón, es decir, lo por saber, gesofía, la sabiduría, es estar ya en la directriz, estar en el camino. Es, de manera similar a la palabra tecné, estar preparado para obrar y hacer. Pero a diferencia de la tecné, este obrar y hacer se da en el marco de un escuchar pertinente. ¿Por qué? ¿Escuchar qué? Escuchar al logos. No es el hombre el que con la palabra en su poder dirige y encamina el actuar. Es el logos el que a partir de una amistosa y contemplativa escucha otorga al hombre su lugar en el todo, en la colecta de lo uno, del ente y de las cosas. Habíamos visto que la palabra idea y la palabra teoría tenían mucho que ver con la visión, pero apareció ya la palabra logos. Si logos es de alguna manera palabra, la palabra no se ve, en todo caso se escucha. Con lo cual, antes de hablar en esta actitud, primero habría que escuchar. ¿Escuchar qué? Al logos. Escuchar la palabra. Bueno, entonces, para resumir y para reunir, el hombre se dona en un trato amistoso con el observar peregrinante del manifestarse y lo manifiesto, colocándose él ya, el hombre, como estando sumergido en ese ámbito manifestante y de lo manifiesto, a través de la escucha del logos. Bueno, suena un poco raro todo esto, ¿no? Nos tiene que sonar necesariamente extraño con respecto al modo de pensar al que estamos acostumbrados. Bueno, si es así, entonces bienvenida, bienvenido. Estamos ingresando en tierras extrañas. Estamos empezando a peregrinar. Y el pensamiento debe hundirse en esta extrañeza. Y como en todo peregrinar, hay momentos en los que uno se pierde o se siente perdido y momentos en los que un claro de luz ilumina el camino y nos sentimos ya familiarizados con la marcha. Y en estas primeras grabaciones pasa lo siguiente. Como dijimos que vamos a ir recorriendo esto históricamente, estamos en el tiempo de los pensadores iniciales, los presocráticos. Y la verdad es que lo que nos queda de ellos, de los presocráticos, que son algunos pocos fragmentos, suena así de extraño. Y si no hacemos de alguna manera esta entrada en calor, se corre el riesgo o de no entender absolutamente nada cuando los leamos, o cuando los abordemos un poquito, o, lo que para mí es peor, de que hagamos una traducción a la moderna y quede así reducido a una anécdota, a un inicio involucionado respecto del hoy, pero prefiero hacerlo con un poco más de respeto y humildad de época. Así que bueno, tendremos que acostumbrarnos a esto, por lo menos hasta que avancemos y lleguemos a Platón, que ahí sí nos va a resultar todo un poco más familiar.
Bueno, listo por hoy.